Buenas noches amigos, buenas noches hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero hayan tenido un lindo día. Espero te vayas conectando y podamos pasar un lindo tiempo como todos los días a través de la palabra de Dios, aprendiéndose para poder estar aplicándola a nuestra vida y obedeciéndolo en en nuestras circunstancias presentes. Quisiera que me acompañes hoy a un solo versículo, al versículo 10. Sabes, estamos en Santiago capítulo 5, versículo 10. Santiago capítulo 5, versículo 10. Estamos todavía en nuestra serie exhortación a los que sufren. Santiago va a alentar, Santiago va a animar a los creyentes que están sufriendo, que están padeciendo injustamente, ¿sí?, el maltrato de otras personas, en el contexto el rico opresor. Entonces Santiago les va a dar unos incentivos para, para la paciencia, ¿sí? Acá paciencia, aguantar, soportar frente a los malos tratos. Tiene que ver con soportar a las personas difíciles, y el consejo de Santiago es soportar, aguantar. Y las razones, los incentivos son porque Cristo viene, ¿sí?, porque Dios hará justicia, y en esta oportunidad nos da un incentivo, ¿sí?, para lo que vamos a ver hoy en el versículo 10, ¿sí?, nos da un incentivo más para soportar, para aguantar. Así que mientras van llegando vamos a compartir el tercer punto, así que gracias ahí a los que están saludando, gracias José por estar todos los días. Y hoy quisiera tocar sobre seguir el ejemplo de otros. Entonces, hay incentivos que Santiago nos da para ser pacientes, para poder aguantar, para poder soportar cuando estamos sufriendo injustamente el maltrato de otra persona. Y Él nos da, Cristo viene, Dios hará justicia, pero en tercer lugar, un incentivo para la paciencia es para seguir el ejemplo de otros, para seguir el ejemplo de otros. Entonces, hay quienes ya han padecido antes que nosotros y son un incentivo, su vida, su testimonio, son un incentivo a nosotros para que podamos soportar, para que podamos aguantar. Entonces, en el versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces nos menciona justamente en este versículo, tomad como ejemplo, ¿sí? Entonces ya consideramos los otros. Cristo viene, Dios hará justicia ahora para seguir el ejemplo de otros, y específicamente se limita a los profetas del Antiguo Testamento, quienes han sufrido de manera injusta el maltrato, pero ellos han soportado pacientemente los malos tratos que estaban recibiendo de manera injusta, y son un testimonio, son un ejemplo para nosotros, para que pacientemente podamos soportar, ¿sí?, frente a la situación que estaban viviendo estos creyentes en su contexto, ¿sí?, de maltrato por el rico opresor. Entonces, seguir el ejemplo de otros. Y Santiago comienza diciendo, hermanos míos, hablando a creyentes, tomad como ejemplo. Y este término, este verbo tomar, ¿sí?, básicamente lo que Santiago está exhortando a los creyentes es que podamos tomar, pero para uno mismo, tal concepto de asir, ¿sí? Tenés concepto como aferrarse, ¿sí? Entonces, y acá es al ejemplo, ¿sí?, al testimonio de otros que han sufrido antes que nosotros, pero han pacientemente han seguido fiel al Señor, soportando pacientemente la prueba, la aflicción, el maltrato, ¿sí? Entonces, él se va a referir al ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos practicaron lo que estuvimos hablando en estos días, la macrozumia, practicaron la largura, practicaron esta paciencia frente a los malos tratos. Ellos nunca amenazaron, nunca respondieron a una violencia con violencia, sino que simplemente permanecieron fieles al llamado que Dios había dado a sus vidas, ¿sí?, más allá de todo el maltrato. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo ellos injustamente
por la causa del Señor han sufrido, y el Señor ha dejado plasmado, marcado en todo el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, quienes el profeta Juan el Bautista han sufrido, y su vida, su testimonio están como un incentivo para nosotros. ¿Sí? Ellos hablaron la palabra del Señor, dice, como ejemplos de aflicción y de paciencia. Y acá el término aflicción hace de justamente una adversidad, un sufrimiento por el maltrato de otros, ¿sí? Pero ellos han sido pacientes, ¿sí? Y hablaron el nombre del Señor, o sea, llevaron a cabo su función como voceros de Dios. Sabes que en el Antiguo Testamento Dios se daba a conocer a su pueblo Israel a través de sus profetas. Dios hablaba al profeta, el profeta al pueblo. Él era el vocero. Y la verdad era que el mensaje de Dios era para que el pueblo recibiera su palabra y lo obedeciera, pero lastimosamente su pueblo, ¿sí?, mostró su rechazo a Dios, lanzándose en contra del profeta, el vocero de Dios. Él simplemente comunicaba, pero el pueblo tomó una actitud, ¿sí?, frente a estos profetas, y estos profetas fueron pacientes. Estos profetas soportaron, ellos perseveraron, fueron fieles al Dios, aguantaron, ¿sí? Ahora, vamos a ver varios textos que quisiera compartirte. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23 hay varios pasajes que he anotado y mostrarte cómo ellos han soportado, pero observa lo que Jesús dice, ¿sí? En Mateo 23, versículo 31, así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que dice que mataron a los profetas. Jesús les está hablando a escribas y fariseos y los está acusando y los está diciendo que son hijos de aquellos, y da testimonio que mataron a los profetas. Estos hombres eran fieles al llamado de Dios, ellos hablaron la palabra del Señor, pero en muchas ocasiones muchos de ellos han tenido que dar su vida por la causa del Señor, ¿sí? Han sido muertos, ¿sí? Los han matado a los profetas. En el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Te das cuenta que es Dios a través de su profeta queriendo reunir a su pueblo? Pero el pueblo no solo ha matado a profetas, sino que también los ha apedreado, ¿sí? Entonces encontramos a profetas sufriendo el maltrato de otros, pero ellos pacientemente siguieron haciendo la voluntad de Dios para su vida. Fueron fieles en cumplir la función, la vocación a la que ellos habían sido llamados por Dios de ser sus voceros, ¿sí? Y hay uno que sufrió y es conocido en las escrituras como el profeta llorón, que es Jeremías, y él lloraba, y la razón por se lo llama el profeta llorón porque es uno de los que, aparte de su sufrimiento, se dice que lloraba, pero en la realidad lloraba por su pueblo, pero fue quien sufrió injustamente por su pueblo, ¿sí? Su pueblo tuvo muchas reacciones contrarias a Jeremías. Dios había llamado a Jeremías para que predicara la palabra a Israel. Y te voy a mostrar varios pasajes del profeta Jeremías, de cómo él sufrió el maltrato. En el capítulo 18, versículo 18, ¿sí?, dice: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámoslo de lengua, ¿sí? Irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Cuál había sido la reacción de esta gente? Insultar al profeta, herirlo verbalmente, y no prestándole atención. Ahora, el profeta pacientemente soportaba esas actitudes de las personas, pero no fue lo único que él soportó. Capítulo 20, versículo 1 y 2, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó nuevamente, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová.
No solo lo hirieron verbalmente, hablando cosas de él, e insultándolo a él, hablando mal de él, ignorando su mensaje, no queriendo escucharlo, sino que también fue azotado, ¿sí? Y encadenado, puesto en el cepo, ¿sí? Fue encadenado. Ahora, capítulo 26, versículo 8, capítulo 26, versículo 8, ¿sí? Dice, y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, o sea, sus compañeros, ¿sí? Y todo el pueblo, la gente a la cual él servía el nombre de Dios, le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Le amenazaron, lo tomaron y le empezaron a amenazar, ¿sí? Observa capítulo 32, versículo 2. Pobre Jeremías. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Estaba preso, lo apresaron, ¿sí? Capítulo 37 de Jeremías, versículos 13, 37, versículo 13 al 16. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. La habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna, ¿sí? Y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días. ¿Te das cuenta? Lo insultaron, decidieron no escuchar, le amenazaron, lo azotaron, lo encarcelaron, ¿sí? 2 veces en un patio, acá en una cisterna, ¿sí? Entonces, encuentra esto, ¿sí? Capítulo 38, versículo 1. Oyendo Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, bastantes nombres, si quieres, estás por tener algún varón y quieres un nombre, acá te mencioné varios, puedes elegir entre uno. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre. O sea, mira la reacción hacia él, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías, y le hicieron echar en la cisterna de Malquía, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Él estaba predicando el mensaje, él estaba llevando el mensaje que Dios le había encomendado que lo llevara a su pueblo, pero su pueblo tenía una actitud reacia hacia Dios, hacia la palabra de Dios, y se desquitaron con el hombre de Dios, Jeremías. Y acá lo ves en un tipo de cloaca, ahí embarrado, en una cisterna que debía haber agua, solo había barro, y ahí estaba Jeremías un día, y ahí lo metieron. El rey no hizo nada, lo dejó a merced, que hagan con él lo que quieran. Pero observa cómo él sufre el maltrato, y él pacientemente, tú ves en cada capítulo, él sigue siendo fiel al Señor. ¿Sí? Él no vence el maltrato con maltrato. Jeremías no insulta, Jeremías no apedrea, Jeremías no golpea, Jeremías confía en Dios y sigue haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, observa capítulo 43 de Jeremías, versículo 1 al 4. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos,
todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos. Dios había enviado a Jeremías a que llevara sus palabras. Dijo Azarías, hijo de Osías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. ¿Qué eran todos los varones? Soberbios. Es un tema de orgullo. Cuando no quieres escuchar a Dios y te muestras reacio a la palabra de Dios, es porque tu orgullo no te deja escuchar. ¿Sí? Entonces, vemos esto. El orgulloso se humilla ante Dios, escucha su palabra, obedece. El humilde, el orgulloso no quiere escuchar. El orgulloso es indomable, no se quiere someter. Entonces toma otras, mira cómo se manifiesta, expresa su soberbia. ¿Sí? Entonces, todos los soberbios dijeron a Jeremías, mentira, lo acusaron de mentiroso. Mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Ahora, fíjate el versículo 1, lo que leímos, que cuando Jeremías acabó de hablar todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a él mismo. Dios había enviado a Jeremías, pero el pueblo lo acusa a él de mentiroso. Dios no te envió a ti. ¿Sí? Empiezan a decir mentiras de él. ¿Sí? Ahora, sino que Baruc, hijo de Nería, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá. ¿Quién era el que estaba hablando? Era Dios, a través del profeta Jeremías. No quisieron obedecer a Dios. Cuando no obedecían a Jeremías, no obedecían a Dios, porque Jeremías era la voz de Dios, ¿sí? Entonces, vemos esto, lo empezaron a acusar de mentiroso. Capítulo 44, versículo 15, ¿sí? Dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, hubo una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Dispusieron su corazón a no escuchar, dispusieron su corazón a no saber nada con la palabra de Dios, ¿sí? Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra, y empiezan a hablar de la adoración a sus dioses, ¿sí? Dice, mas desde que dejamos a ofrecer, y sigue, muy bien, empieza a hablar, ¿sí? Que van a hacer con sus adoraciones a los dioses paganos, ¿ya? Pero decidieron contra Jeremías no escucharlo. Observa, ¿recuerdas todo lo que pasó Jeremías? ¿Recuerdas todo el maltrato que él sufrió desde el principio? ¿Lo insultaron verbalmente? Decidieron no escucharlo. Lo azotaron, golpearon, lo encarcelaron varias veces en un patio, en una casa, en cisternas. ¿Sí? Le empezaron a decir mentiras de él. ¿Te das cuenta todo lo que él está sufriendo? Y a medida que vamos avanzando en su historia, su vida, vemos que él sigue siendo fiel al Señor. Él aguanta el maltrato y sigue predicando la palabra de Dios, sigue llevando el mensaje del Evangelio, sigue llevando el mensaje que Dios le había encomendado a él que llevara a su pueblo. A él le tocó servir a un pueblo rebelde, a Jeremías, a un pueblo que no quería escucharlo, pero él fue fiel. ¿Te das cuenta? Jeremías no se derrumbó ante el sufrimiento a través de el sufrimiento provocado por otras personas. Él permaneció fiel, él soportó pacientemente la aflicción. Entonces vemos que la paciencia bajo las pruebas que mostraron estos fieles profetas, porque ¿qué te puedo contar? Te estoy hablando de Jeremías, ¿qué te puedo decir de Moisés, que fue profeta, también fue el primer profeta, y todo lo que él padeció injustamente a mano de su pueblo? ¿Sí? ¿Qué te puedo decir de todos los profetas en el Antiguo Testamento? ¿No? O sea, todos han sufrido, inclusive Juan el Bautista, por el capricho de una mujer, fue decapitado. ¿Qué te puedo decir? La paciencia bajo las pruebas que mostraron estos fieles profetas debe servir de aliento a los creyentes que corren la carrera de la vida cristiana con diligencia y fidelidad, a pesar de lo severo de la persecución. ¿Sabes? Algo que anoté personalmente es que la vida y el ejemplo de los profetas que vivieron antes que nosotros
y sufrieron injustamente, ¿sí?, el maltrato de las personas a las cuales ellos servían, llevándoles el mensaje de Dios, son un testimonio para nosotros, para que también seamos pacientes frente a nuestro sufrimiento. Y Santiago dice, hermanos, tomen ese ejemplo. Tómenlo para ustedes el ejemplo de Jeremías. Tomen para ustedes el ejemplo de cada uno de los profetas. Solo te mencioné el de Jeremías. Solo te mencioné el de él. ¿Sí? Pero, ¿qué decirte de Isaías, el profeta Isaías? ¿Qué decirte del profeta Ezequiel? ¿Qué decirte de Daniel? ¿Qué decirte de todos estos hombres que servían a Dios y sufrieron injustamente a manos de otras personas? ¿Sabes? Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tómalos como ejemplo para tu vida. Tómalos para ejemplo para ti si estás pasando por una situación en la que estás sufriendo por causa de otra persona. Toma como ejemplo a los profetas. ¿Sí? Me gusta Hebreos 13, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sabes? Considera su ejemplo, reflexiona en su vida, reflexiona en su testimonio, reflexiona la manera en que ellos han sufrido y toma un ejemplo para tu vida e imítalo. Imita en tu propia vida su ejemplo. Si ellos aguantaron pacientemente, sé paciente, como dice Santiago, hasta la venida del Señor. Sé paciente porque el Señor con su venida juzgará a las personas. ¿Sí? No respondas con amenazas. ¿Sí? No nos quejemos, no murmuremos, no critiquemos, ¿sí? No suspiremos, gimamos, ¿sí?, hablando mal de otros, sino tomemos como ejemplo a estos hombres que han soportado. Y su vida, su testimonio es un ejemplo para nosotros. ¿Te das cuenta que no eres el único, no somos los únicos que padecemos muchas veces injustamente a manos de otras personas? ¿Te das cuenta que otros ya han pasado por lo mismo? No eres el único. A veces uno se siente que es el único que está sufriendo y se compadece de sí mismo, ay de mí, cuando en realidad deberías considerar que hay otros que han pasado por lo mismo o cosas peores que la tuya o que la mía, ¿sí? Y han soportado, han aguantado. Y Dios muchas veces permite circunstancias en nuestra vida o permite ciertas personas en nuestra vida para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a ser pacientes, para depender de Dios y poder aferrarnos a Él, a su palabra, ¿sí? Y Dios enseñarnos a depender de Él. Y muchas veces nos vamos a ver tentado a reaccionar mal, nos vamos a ver tentado a quejarnos, a criticar, a murmurar a esas personas. Nos vamos a ver tentados a ser impacientes y en nuestro nerviosismo, impaciencia, reaccionar mal, hablar mal. Y Dios te dice, toma como ejemplo a los profetas. En otras palabras, Dios dice, toma como ejemplo a mis profetas, a mis hombres, que Dios los eligió para que les sirvieran. Tómalos como ejemplo. Y siguieron adelante. ¿Cuántos creyentes hoy sufren y padecen injustamente, pero siguen adelante? Aguantan con paciencia. ¿Qué decir de nuestros hermanos en la fe hoy, en nuestros tiempos, en muchos lugares del mundo, donde aguantan pacientemente y siguen llevando el Evangelio de Dios en lugares donde se los odia, se los persigue, hay leyes en contra de ellos? ¿Qué decirte de nuestros hermanos en la fe, en territorio musulmán, padeciendo por la causa de Cristo? ¿Qué decirte de los cristianos en China, donde el gobierno se dedica a derrumbar sus iglesias, a arrestar creyentes? En lugares como Marruecos, donde la policía te sigue, te investiga, y ellos siguen pacientemente permaneciendo fiel a Dios. No huyen, no critican, siguen adelante, aguantan, perseveran, ¿saben? Son un ejemplo, son un estímulo. Comparado a lo que los otros han pasado, tal vez mucho de lo que nosotros pasamos no es nada, es simplemente una cosita. No importa el tamaño de lo que estemos sufriendo, ¿sí?, la gravedad, ¿sí?, si es poco o es mucho sufrimiento, podemos soportar pacientemente, ¿sí? Y algo que nos va a incentivar, ¿sí?, y nos va a avivar a ser pacientes es aguardar la venida de Cristo, ¿sí?
el sufrimiento que estamos pasando aumenta nuestro peso y nuestro deseo por el regreso de Cristo, Dios hará justicia. Daremos cuenta, si sufrimos a mano de otro creyente, ya te mostré ayer cómo un creyente debe enfrentar un conflicto con otro creyente, si el empleador con el empleado, ¿sí? En el área de trabajo, es el contexto que estamos viendo, ¿sí? En los versículos 1 al 6, cómo deben enfrentarlo. Ya hemos visto acerca de esto, ¿sí? Pero Dios hará justicia. Pero la Biblia nos da unos pasos. No lleves a tu hermano a juicio, pero habla con él a solas. Si no te escucha, habla con testigos. Si no te escucha, habla a la iglesia. Si son hermanos, prioriza la unidad del cuerpo. Prioriza el cuidado espiritual de tu hermano, de la iglesia y de tu vida, ¿sí? Si es un incrédulo, habla con él. Si no quiere escuchar, no quiere y persiste, hay leyes que te cuidan y te amparan, y Dios no en vano le ha dado la espada al magistrado para castigar al malo. Entonces, no con venganza ni con odio, siempre considera el último recurso. Trata de vencer los malos tratos con buen trato, pero cada caso es diferente, ¿sí? Diferente, escoge bien tus peleas, ¿sí? Entonces, pero acá Santiago nos motiva a tomar el ejemplo de los profetas. Siga adelante. Muchas veces, e inclusive con estas pandemias, no va a faltar quien hable mal en contra de Dios y en contra de los cristianos. ¿Sabes? No importa. O sea, sigue adelante. ¿Sí? Sigue adelante. Sigue adelante. Considera el ejemplo de los profetas. Avanza en tu vida espiritual. No, no tires la toalla, ¿sí? Cuando uno no quiere seguir avanzar en el ring, tiraban la toalla para terminar la pelea. No tires la toalla por un simple comentario, por una simple palabra que te dijeron, o porque escuchaste que fulano mengano dijo algo de ti. No tires la toalla, no renuncies por eso. Aguanta pacientemente, moldea tu carácter, ¿sí? Ama a esa persona. Si tiene hambre, dale de comer. Estuvimos viendo los días anteriores. Si tiene sed, dale de beber, ¿sí? Pero déjalo en las manos de Dios. Si es creyente y puedes hablar con él a sola, hazlo. Si no escucha, hazlo con dos testigos. Si no escucha, habla con la iglesia, ¿sí? Entonces, pero aguanta pacientemente, soporta como los profetas han soportado. El día de mañana consideraremos a alguien que ha sufrido y ha soportado pacientemente el sufrimiento, Job. Y la Biblia dice, tenemos en Santiago, dice, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y charlaré un poco de esto mañana, ¿sí? Que, tal vez como las bendiciones, bendito el que sufre, ¿sí? Bendito los que sufren. Entonces, aguantemos, ¿sí? Aguanta. ¿Estás padeciendo o sufriendo por causa de otra persona? ¿Sí? Bueno, ya hemos visto las lecciones. Santiago nos invita a ser pacientes, incentivándonos con el regreso de Cristo, ¿sí? Dios hará justicia, considera, sigue el ejemplo de los otros que han sufrido antes que nosotros, los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Espero pueda ser de gran bendición. No te encierres en tus problemas. Aprende de los problemas. Usa tus problemas como un trampolín para crecer, para llegar más alto, para avanzar, ¿sí? Deja que Dios moldee tu carácter, deja que Dios te enseñe a aguantar, a soportar pacientemente. Confía en el Señor, ¿sí? No cuestionemos, no critiquemos, no hablemos mal, simplemente haz la voluntad de Dios por más difícil que sea la situación, por más difícil que sea la persona, trátalo como Dios, como Cristo lo trataría, ¿sí? Entonces, te animo en cuanto a esto. Espera pueda ser de gran utilidad. Hoy es cortito, no fue mucho, no quiero dedicar mucho tiempo, pero honestamente considera el ejemplo. Espero puedas, si quieres seguir o si un día quieres leer Jeremías, lee el libro y observa. Observa cómo él ha sufrido. Tómalo como un ejemplo. Imitemos la fe de aquellos que han aguantado pacientemente. Amén. Dios, gracias por la vida y el ejemplo, Señor, el testimonio de los profetas quienes hablaron tu palabra y muchas veces han sufrido, Señor Dios, por consecuencia del maltrato de otras personas quienes no han querido escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor Dios, no han querido saber nada contigo, Señor Dios, y han hablado mal de tus profetas, muchas veces han sido azotados, muchas veces han sido encarcelados e inclusive llevados a la muerte. Pero su paciencia
Señor Dios, su vida, su testimonio, tú lo has dejado en las Escrituras para animarnos a nosotros a aguantar pacientemente, Señor Dios. Dios, gracias por tu palabra. Confiamos plenamente en ti, Señor Dios. Enséñanos a seguir el ejemplo de otros que han sufrido, Señor Dios, y aprender de su vida e imitar su fe, su ejemplo, Señor Dios. Padre Dios, gracias en nombre de Jesús. Amén. Hoy fue breve, solo me detuve en este versículo, pero espero pueda ser de gran utilidad. ¿Sí? Entonces, gracias nuevamente por estar. Gracias sinceramente por cada día estar siguiendo nuestro estudio de Santiago. Ya nos quedan pocos días para terminar el libro de Santiago y te animo, si quieres seguir conectándote todos los días a las 19:30 y los domingos a las 11 de la mañana. Una vez terminado el libro de Santiago, comenzaremos nuestro nuevo estudio acerca de quién es Dios y cómo podemos conocerlo. ¿Quién es Dios y cómo podemos conocerlo? Entonces vamos a hablar acerca de Dios, ¿sí? Vamos a hablar del Dios, de nuestro Dios, un Dios personal que existe, que se ha revelado a este mundo, se ha dado a conocer y cómo puedes conocerlo, ¿sí? Vamos a charlar y vamos a aprender mucho de su persona, de cómo es Él y cómo Él se ha revelado a nosotros a través de los tiempos, ¿sí? Y espero pueda ser de gran utilidad. Aprovechemos estos tiempos de pandemia, estos tiempos de dificultad para conocer más a nuestro Dios, para que puedas acercarte a Él cuando veas quién es Él, su naturaleza, sus atributos, ¿sí? Puedas gozarte en Él y disfrutar nuestra relación con Él. Entonces te animo, terminamos Santiago y comenzaremos a estudiar acerca de Dios. Gracias hermanos por estar, gracias a cada uno, te espero mañana 19:30 horas para continuar con los versículos que van a ir siguiendo. Gracias y muchas bendiciones, saludos y espero que estén todos bien. Y Graciela, si seguís viendo nuestros videos, entonces ruego que Alberto esté bien de su operación. Entonces me gustaría me escribas y saber cómo él está. Entonces, así que bueno, estoy orando por él. Y si estás escuchando, ora por Alberto. Su hijo fue un amigo mío desde chiquito. Entonces, y me he enterado que ella está siguiendo los videos y hoy recibí la noticia de su esposo, su operación. Bueno, está orando por él y puedas orar por él, por su recuperación, que todo haya salido bien. ¿Sí? Así que saludos Graciela y bueno, espero que él pueda estar bien y saludos a tu esposo. Entonces, nos vemos mañana y gracias por estar.